porque lo que falló es el Estado en su esencia más vital, la de entender que sin personas no se producen números, y los números no son las personas. Podemos tener y jactarnos, demostrar cifras comparativas con el resto de los países de América Latina y creer que porque el PIB creció más que en otras partes, o porque tuvimos oportunidades mejores que otros países para enfrentar determinados problemas similares, no teníamos que traer la lupa del continente a nuestro propio país y mirar lo que estaba pasando en detalle, no mirar solamente la cifra que agrega, sino sobre todo la cifra que delata el problema, la que no muestra los padecimientos que las personas pasan todos los días. Han sido varios los que, particularmente en la última jornada, han recapacitado sobre este tema, sobre qué fue lo que salía tan mal cuando decíamos que estábamos tan bien. Y para eso se hace necesario, se hace imperativo un mínimo gesto de humildad en verificar que las cosas que normalmente nos complacen y nos dan tranquilidad, cuando se expande a lo que pasa en la gran mayoría del país, eran nada más y nada menos que la antesala de lo que pasó ayer. Resulta bien complejo pensar que mañana se va a retomar la actividad parlamentaria de la misma forma que se estaban trabajando las cosas en los proyectos hasta antes de ayer. Eso parece prácticamente imposible. ¿Cómo se retoma el tema de las pensiones después de ver lo que pasó cuando una de las sociedades más pasivas de Sudamérica descubre que tiene un poder y una fuerza como para resistir aquello que le perjudica? ¿Cómo se hace para seguir hablando de situaciones como las 40 horas, para hablar de los problemas de los medicamentos y de la salud cuando acabas de tener un bofetazo que te despertó de súbito del ensoñamiento ideal que uno creía que tenía? El Estado chileno falló hace mucho tiempo en corregir un montón de variables que tenían que ver con la persona, con el individuo, con el chileno, cada chileno. Y optó, para darse una mayor tranquilidad, por mirar a los chilenos agrupados en números. Explicar todo con promedios, que no necesitamos a Nicanor Parra para darnos cuenta de que eso es una mentira. Además, en la jornada de ayer se dio una situación inédita hace muchísimos años. El que un presidente de la República que había sido democráticamente elegido le pidiera a las Fuerzas Armadas que tomaran el control de la capital y después extendiéndolo a otras zonas del país. Cuando eso sucede, el acto real que se está haciendo es decir, el Estado no tiene capacidad de ejercer un control político. Tiene que recurrir a los militares para suplir su carencia. Y en el mismo momento en que esa idea se firma, uno sabe que todo lo anterior falló. Porque si es que algo queda clarísimo, absolutamente claro
en las últimas 24 horas es que nadie en el gobierno previó que lo que había partido con unos caceroleos, unas salidas a la calle de muchas personas en Santiago iba a terminar como terminó. Tanto así que muchos siguieron su agenda de costumbre o lo que tenían preparado hacer, incluyendo el propio presidente de la República, que no sintió que había una situación de urgencia lo suficientemente grande como para interrumpir un evento familiar. ¿Qué puede ser más simbólico de no estar conectado con lo que efectivamente pasa que eso? Desgraciadamente, han habido muertos en esto, dos personas muertas aquí en Santiago, y por lo tanto va a haber una situación mucho peor respecto de cómo se debe contar, de cómo se debe explicar lo que ocurrió en las últimas jornadas. Lo más importante cuando pasan estallidos de este tipo es que alguien entienda desde el poder que todo lo que se había hecho hasta ahora respecto de justamente estos problemas no funcionó. No funcionó. Y lo peor, porque esto sí que es grave, mucho más grave en términos políticos, es que ocurre en un momento dado en que la brecha entre los representantes de la gente y la gente es enorme. Normalmente un mandatario que observa lo que pasó y convoca a gente a su despacho, que son representantes de distintos poderes del Estado o de las personas en sus distintos distritos y circunscripciones, esa persona cree de que ellos son lo suficientemente válidos representantes, interlocutores válidos de las personas como para poder negociar con ellos algo que favorezca a la mayoría. Y así funciona la democracia y así debiera ser. El problema es que tenemos un riesgo en eso y sea que la ciudadanía no considere que esos representantes son sus interlocutores válidos, como ha venido demostrándose desde hace ya bastante tiempo. Ocurre esto prácticamente en una tormenta perfecta para lo nefasto. El movimiento de ayer no tiene líder. El movimiento de ayer no tiene jerarquía. Lo que vimos ayer tenía un desbande propio de las cosas cuando uno se da cuenta que por lo que se está discutiendo, protestando, saliendo a la calle, tiene que ver con uno, pero uno no sigue a alguien que le indica el camino, le muestra el trayecto y le promete representarlo. Más aún, muchas de las personas que ayer hablaban en televisión eran extraordinariamente críticos con respecto al sistema de representación pública. Y ahí tenemos un problema serio, porque se necesita que la gente sienta que las personas que van a hablar por ellos sean efectivamente idóneas en esa representación. Y ahí estamos al debe hace tiempo. Por lo tanto, lo ocurrido, y yo escuché a varias personas, incluso de la coalición de gobierno, decir, creo que este remesón implica reconsiderar algunas cosas, no solamente el precio de un transporte en particular, sino considerar una serie de materias que habría que revisarlas, que habría que convocar más grande, que habría que reestudiar si los preceptos en los cuales se basaban esos proyectos o nos basamos para creer lo que estaba pasando siguen siendo válidos o no.
Yo he dicho varias veces en esta editorial y lo he dicho en otras partes también, que aquí lo que ha habido desde hace ya bastante tiempo es un resquebrajamiento y ahora una ruptura de lo que se conoce como el pacto social chileno. Aquella situación donde las personas, los poderes, la institucionalidad generan en sí misma y entre sí uno de los conceptos más extraordinarios de la civilización, que se llama confianza pública. Se rompió la confianza pública. Y al romperse la confianza pública, se desmorona rápidamente el pacto social, aquello que hace que nosotros sentamos que vivimos en un mismo país con una serie de normas que seguimos, con una serie de garantías que tenemos y con la confianza de que las instituciones trabajan en beneficio de la ciudadanía y no mirándose el ombligo. Pero hemos recibido demasiados embates de que las cosas van por otro lado. Nos ha pasado, repito, en esta tormenta perfecta con el tema del medio ambiente. ¿Cómo puede ser posible que cada superintendente de todas las concesionarias que existan respondan exactamente lo mismo a la hora de los desastres? No tenemos suficientes fiscalizadores. Eso es por una falta de dinero para generar fiscalización. No. Si se dan cuenta, siempre se llega a la misma raíz del problema. Hay un problema en el diseño de la institución que hace de que la fiscalización sea irrisoria. Porque el énfasis se puso en la marcha del negocio, no en la posibilidad de que ese negocio pudiera dañar o pudiera abusar del ciudadano. Y por lo tanto hay un problema ahí de diseño que abordar, que no hemos dado cuenta por lo que pasó en ESAL, que no hemos dado cuenta por lo que pasó en Aguas Andinas aquí en Santiago, en la misma parte del desastre del 2016, y no me cabe la menor duda que si le preguntamos al superintendente por qué no estaban mirando, a decir porque no teníamos suficientes fiscalizadores. Porque pasó también en Aysén. Porque es lo que pasa con un tema que ha impactado como probablemente ninguno en el mundo, como el cambio climático, a la hora que lo traemos a Chile. Cuando tienes que suspender un año escolar en una región donde ya hay un fallo de la Corte Suprema que dice que no debe continuar la faena de varias empresas ahí. Y sin embargo nada se hace. Porque por diseño esas empresas están protegidas, incluso de fallos como el de la Corte Suprema. Y tienes que suspender el año escolar. Todas esas cosas más la situación propia de la economía, de cómo está distribuidos los ingresos que se jactan a la hora de los promedios. La situación que estamos discutiendo de las pensiones, donde el promedio de pensiones es un monto que no alcanza para completar 20 días de un mes en la gran mayoría de las personas. En algún momento dado, ese sistema que nos había permitido llegar a un mínimo consenso para aceptar que había que pasar de una dictadura a una democracia sin que se produjesen rebrotes, ese sistema hizo crack. Y estamos teniendo que ver con cosas que no tienen repuesto, como las vidas humanas. Yo creo, y lo digo con preocupación, pero yo creo que muchas de las cosas que puedan ocurrir en el futuro parten porque tengamos un diagnóstico común y no creamos de que estos son eventos pasajeros que eventualmente pueden hacer rápidamente volver
el statu quo tradicional. No va a pasar eso. Lo que vimos ayer y anteayer indica total y absolutamente lo contrario. No va a pasar eso. Va a tener que haber una acción política seria del Estado, de los representantes, de las personas que la gente les ha dado poder y sobre todo de la gente que los vigila. Va a tener que haber una acción concreta por hacer reformas realmente serias en aquello que las personas dicen que los daña y que ya no están dispuestos a continuar con ese daño. Fue un día de reckoning, como se dice en inglés. Una especie de ajuste de cuentas histórico por un montón de carencias, un montón de autocomplacencia, gigantescos litros y litros y litros de gárgaras en discursos que necesitan ahora reconocer lo que no se ha hecho, enmendar las cosas ahí donde se pueda hacerlo y tratar de construir juntos una nación que alguna vez tuvo un norte claro y que hoy día lo perdió en una jornada que probablemente va a ser recordada dentro de las fechas históricas más importantes de este país. No es poco lo que hay que hacer. Y por eso mismo hay que hacerlo inmediatamente y no esperar a que ocurra otro episodio equivalente que te vuelva a decir: es hora de que mires de nuevo tu país y lo mires con ojos renovados. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. Estamos partiendo esta jornada inédita de Combinación Clave este día domingo. Y tenemos ya a nuestro primer entrevistado. Él es el psiquiatra Alberto Larraín. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Quizás es sintomático y que partamos este programa con un psiquiatra, porque yo creo que buena parte de lo que hemos visto